tiene que ver anatomía 1 con anatomía 2? Pues resulta que estamos viendo digestivo y no se saben los músculos masticadores, no se sabe la articulación temporomandibular que nos ayuda a abrir y cerrar la boca en la masticación. No van a ser gastroenterólogos, pero tenemos que saber la función del tubo digestivo, pero sí van a ser fisioterapeutas y tienen forzosamente que aprenderse bien estos músculos. Y me di cuenta y dije, no importa que me regrese un pasito atrás, y no están ustedes para saberlo, pero los alumnos los 2 grupos que tuve del semestre pasado, miren, ahí van, parejitos, y ya saben bien esos músculos porque se los exigí el semestre pasado. Bueno, pero el pasado es pasado. Y ahorita, para decir una articulación, tenemos que ver género, tipo, superficies articulares, medios de unión y movimientos. Y para los músculos, origen, inserción, inervación, acción de los músculos, ¿ok? Origen, inserción, inervación y acción de los músculos. Les voy a compartir y les voy a decir la articulación. Por favor, me la anotan, ¿ok? Van a anotar la articulación. No les voy a poner la articulación, pero se las voy a describir en estas diapositivas donde tengo los músculos. Bueno, fíjense bien. Ay, qué caray, espérenme tantito. Bueno. ¿Sí? Oh. La tarjeta. Ok, hermana, gracias. Bueno, te hablo. Dios, bye. Bueno, fíjense bien. Para la articulación temporomandibular vamos a repasar un poquitito. Aquí tenemos este cráneo, ¿verdad? Aquí tenemos los huesos de la cabeza, del cráneo, de la bóveda craneal, frontal, parietal, temporal, occipital. Y ahí, aquí el que se ve es parte del esfenoides. El que vamos a ver ahorita es la articulación temporomandibular. ¿Sí? El temporal tiene 3 porciones: porción escamosa, porción petrosa en la parte interna y porción mastoidea. Tiene 3 apófisis: apófisis cigomática, este piquito que ven acá es la apófisis estiloides, y este saliente es la apófisis mastoides. Ok, ahora la mandíbula, ustedes ya conocen estos cóndilos de la mandíbula, escotadura mandibular y la apófisis coronoides. No se ve el piquito de la apófisis coronoides porque está tapado por el hueso malar. Rama ascendente del maxilar inferior. Oigan, ¿cómo se llama el aparato que ustedes utilizan para medir los ángulos? Goniometro. Ah, gracias. Ok. Entonces aquí tenemos la rama ascendente del maxilar y esto se llama ángulo de la mandíbula o gonion. Fíjense, ángulo de la mandíbula o gonion. Mentón, y aquí tenemos el agujero nutricio. A fuerza tenemos que saber huesos y no cómo avanzamos. Articulación temporomandibular, temporal con la mandíbula. Género, diartrosis, es una articulación de mucho movimiento. Tipo, condilia. Vean que el cóndilo se articula con el temporal. Género, diartrosis, tipo condilia. Superficies articulares, por parte del temporal, la cavidad glenoidea, y por parte de la mandíbula, los cóndilos, superficies articulares. Medios de unión. ¿Cómo se unen los huesos? ¿Quién me dice, por favor? ¿Qué unen los huesos? Ligamentos. ¿Perdón? Ligamentos. ¿Escuché ahí? ¿Un joven habló? Yo, ligamentos. ¿Quién eres? Otoniel. Otoniel. Bien, Otoniel. Los ligamentos unen los huesos en las articulaciones, los tendones, los músculos. Bueno, entonces aquí
Ya nos dijo Otoniel que los ligamentos van a unir estos huesos en esta articulación. Entonces tenemos medios de unión, vamos a ponerle una cápsula articular, se llama ligamento articular que una toda la articulación. Y le vamos a poner sinoviales, porque los sinoviales van a lubricar esta articulación que es de mucho movimiento. Entonces tenemos cápsula articular y sinoviales. Vamos a ponerle un ligamento que esté por fuera y un ligamento que esté por dentro. Al que está por fuera le vamos a llamar ligamento lateral externo o colateral, y al que está por dentro, ligamento lateral interno o medial. Ya está. Ahora vamos a ponerle ligamentos accesorios para reforzar bien esta articulación. Y vamos a ver cuáles son los ligamentos accesorios de la articulación temporomandibular. Y nos dice estilo maxilar. Este piquito que vemos aquí se llama apófisis estiloides. Estilo mandibular. Esfenomandibular va a ir de base de cráneo en el ala mayor del esfenoides a la mandíbula. Y pterigo maxilar. Otoniel, ¿te acuerdas la apófisis pterigoides dónde se localiza? Otoniel, que creo que sabes huesos. No, la verdad no, profesora, para que le niño. ¿Alguien sabe? ¿Dónde se localiza la apófisis pterigoides? Oigan, me preocupan. ¿Pasaron de noche anatomía 1 o qué? ¿Qué onda? Bueno, ¿dónde está el esfenoides? ¿Dónde se localiza el hueso esfenoides? Entre la apófisis, entre el hueso temporal y... No vueles. ¿Quién está hablando? ¿Toniel? Sí. No, Mioto. No estoy confundido. Okay. Fíjate bien, Mioto. En la bóveda craneana, los huesos del cráneo, vamos a tener 2 temporales, 2 parietales, un frontal y un occipital. Y si pudiéramos partir esta base de cráneo, tendríamos anterior etmoides que forma la estructura ósea de la nariz y posterior esfenoides. En pleno base de cráneo tenemos el esfenoides. Los accidentes anatómicos del esfenoides, vamos a tener la silla turca. Yo se las mencioné al explicarles el polígono de Willis. La silla turca, ahí se aloja la apófisis, la glándula, ¿cómo se llama esta glándula? Me fue. La glándula, la hipófisis, ahí se aloja en la silla turca. Entonces tenemos silla turca, alas menores, alas mayores, apófisis pterigoides. Las apófisis pterigoides pertenecen a el esfenoides, ¿ok? Tenemos que saberlo. Revisen el esfenoides, no crean todo lo que yo les digo. Ustedes duden, no es que duden de mí, pero sí tienen que tener ese espíritu investigador. Les digo que no crean todo lo que les diga, porque deben de ustedes investigar lo que el maestro les dice. Llámese doctora Jara o llámese cualquier maestro, ustedes siempre revisen, diga. Bueno, entonces voy a ver, fíjense bien. Cuando ya no sé ni lo que digo. Entonces estamos aquí en estos ligamentos accesorios. Estilo maxilar va de la apófisis estiloides a la mandíbula. Esfenomaxilar va a ir del esfenoides a la mandíbula. Y pterigomaxilar va a ir de la apófisis pterigoides a la mandíbula. Y ya tenemos los ligamentos accesorios de la articulación temporomandibular. ¿Qué movimientos tiene la articulación temporomandibular? Ejecuten ustedes los movimientos de su boca y por favor hablen. ¿Qué movimientos tiene la articulación temporomandibular? De abrir y cerrar. Claro.
y se llama elevación y descenso. ¿Qué más? La retracción y protracción. Claro. ¿Quién habló? ¿Quién fue la niña que habló? Monse. La señorita. ¿Quién? Montserrat Corneli. Monse. Muy bien. Fíjense bien. Proyección hacia adelante y hacia atrás. Ella utilizó los términos correctos, ¿verdad, Monse? ¿Cuáles son, Monse? La protracción y retracción. Ok, entonces ya tenemos hacia adelante y hacia atrás. Ahora, ¿cómo se dicen los movimientos de lateralidad, Monse? ¿Serían desviación mandibular? No sé. Diducción, ¿ok? Entonces ya tenemos, por eso utilizamos estos términos más sencillos y cuando nos vamos adentrando, no quiere decir que yo los inventé o que yo se los doy, vienen en los libros. Entonces tenemos estos movimientos de lateralidad, que es diducción, proyección hacia adelante y proyección hacia atrás, elevación y descenso, ¿ok? Ya tenemos la articulación temporomandibular, género, tipo, superficies articulares, medios de unión y movimientos. Ahora nos vamos a ir con los músculos masticadores. Cuando describimos los músculos masticadores, tiene que ser origen, inserción, inervación y acción. ¿Ya los habían visto? Niños, les pregunto. ¿Puedes repetirlo, profe? Sí, les pregunto si ya habían visto origen, inserción, inervación y acción de los músculos masticadores en anatomía 1. De los masticadores, no. Los masticadores en general no, nada más vimos los de la cara. ¿Los de qué? La cara, bueno. Bueno, ok. Lo que no entiendan, por favor, me preguntan, ¿ok? Aquí tienen ustedes, todo esto se van a aprender, pero acuérdense que yo les digo el camino fácil de lo difícil. El músculo, ya sabemos cuáles son los músculos masticadores. El músculo temporal se va a insertar en la fosa temporal. Esta se llama fosa temporal. Y ya saben ustedes, ay, me equivoqué. Ya saben ustedes que este es el hueso temporal. Entonces, este músculo se inserta en la fosa temporal. Ahora tenemos que ver dónde se origina. Si ustedes dicen que se origina en la fosa temporal, punto y se acabó. Pero se va a originar en la línea curva temporal inferior a la apófisis coronoides. Ya quedamos que este es el cóndilo de la mandíbula y este huesito en piquito es la apófisis coronoides. Entonces, el músculo temporal va a insertarse en la fosa temporal de la línea curva temporal inferior a la apófisis coronoides. ¿Cuál es la inervación de este músculo? Nos dice 3 nervios temporales profundos, anterior, medio y posterior, rama del maxilar inferior o mandibular. El nervio mandibular, rama de quién es. Yo se los expliqué y ahí ya no hay pasado, es presente porque yo se los expliqué. La rama mandibular, rama de quién es. ¿Del facial? ¿Estás segura? Es el trigémino. No, del trigémino. ¿Quién fue el jovencito que habló? Yo, Diego. Ah, Diego, Velázquez, cariño. Velázquez, cariño. Sí, Diego Velázquez, como el pintor Diego Velázquez. Bueno, fíjese, sí, del trigémino. ¿Y dónde nace el trigémino, Diego? Diego, yo se los enseñé y uno a uno me estuvieron diciendo el origen de los pares craneales. Era una protuberancia, me parece. No, no te parece, estás seguro que ahí nace, mi Diego. Ahí nace en la protuberancia, ahí nace el trigémino. Fíjate bien, fíjense todos, el trigémino
Vean los esquemas que les di, no tienen ni siquiera que abrir el libro si les da flojera, ya lo estudié por ustedes y se los sinteticé, pero claro que es correcto lo que les mandé. Entonces, el trigémino nace en la protuberancia, ya nos dijo Diego, y salen las fibras sensitivas, los nervios sensitivos y motores, y van a irse, fíjense bien, a nivel del temporal, en la porción petrosa, o sea, por dentro, en el cábul de Meckel, nace el ganglio de Gasser. Este ganglio de Gasser me va a dar 3 nervios. Pongan ustedes su dedo índice, medio y anular, pónganselo a la altura del ojo, del labio superior y del labio inferior. Son las 3 ramas que da el trigémino, oftálmica, maxilar superior y mandibular. ¿Ok? ¿Ya quedó, hasta ahí ya quedó entendido? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, estas ramas del trigémino, dice aquí que el músculo temporal está inervado por 3 nervios temporales profundos, anterior y medio y posterior, son ramas del maxilar inferior o mandibular. ¿Y qué va a ser la acción de este músculo? El nervio va a estimular al músculo para que se eleve el maxilar inferior. Y les hago fácil, el temporal, el macetero y el pterigoideo interno elevan la mandíbula. Los 4 son inervados por ramas del maxilar inferior. Ven ustedes cómo pueden ver de una manera panorámica y aprender anatomía. Entonces ya tenemos el temporal, se inserta en la fosa temporal, inervado por 3 nervios temporales profundos, anterior, medio y posterior, rama del maxilar inferior. El macetero, fíjense bien, el macetero, bla, 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 aquí vean. Este es el arco cigomático y este es el ángulo de la mandíbula o gonio. El macetero tiene 2 fascículos de inserción que van del arco cigomático al ángulo de la mandíbula y del arco cigomático a la rama ascendente de la mandíbula. ¿Ok? Esa es, ¿cómo se llama? La inserción, el origen y la inserción del músculo macetero. La inervación nos dice que se llama nervio maceterino y viene rama del maxilar inferior. Quiere decir que, o sea, el trigémino de su rama mandibular nos va a dar otras ramas, que son los 3 nervios temporales profundos, anterior, medio y posterior, y el maceterino. Perfecto. Acción, ¿qué hace este nervio sobre el macetero? Eleva la mandíbula, eleva la mandíbula. El pterigoideo interno fácil, porque nos dice que tiene la misma disposición del macetero en la fosa pterigoidea, en la cara interna de estos huesos. Entonces yo pienso, en la cara interna quiere decir la misma disposición del macetero, quiere decir que está por dentro, en el arco cigomático, al ángulo de la mandíbula. Aquí tenemos el macetero y el pterigoideo interno medial, y como que se ven uno al otro, pero los separa el arco cigomático y el ángulo de la mandíbula. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, inervación nos dice que también es rama del maxilar inferior, es temporobucal, rama del maxilar inferior. Acción es elevador de la mandíbula, ya les había dicho. Y nos vamos con el pterigoideo externo. ¿Por qué creen que les dije que el estenoides es un hueso de base de cráneo, tiene silla turca, alas menores, alas mayores, apófisis pterigoides? Porque si no, no podemos entender dónde se origina este músculo pterigoideo externo. El pterigoideo externo tiene 2 fascículos de inserción, uno inferior y el otro superior. El inferior se inserta en el borde externo de la apófisis pterigoides. Aquí dice más en el borde externo del ala externa. ¿Por qué? Porque la apófisis pterigoides tiene 2 patitas, una interna y otra externa. Bueno, de cada lado. Entonces tenemos que va en el borde externo de la apófisis pterigoides
el fascículo inferior, el superior, en el ala mayor del esfenoides, y ahí van los dos fascículos buscando, vean cómo salen, buscando la articulación temporomandibular. Inervación procede del temporobucal, rama del maxilar inferior. Acción: la contracción simultánea de los dos pterigoideos. ¿Cuáles dos pterigoideos? Ay, pues el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. Cuando se contraen al mismo tiempo, nos van a proyectar la mandíbula hacia el frente. Y cuando se contrae uno o se contrae el otro, ¿cómo es eso? Que se contrae el pterigoideo interno o medial o el pterigoideo externo lateral, se contraen aisladamente, nos van a dar los movimientos de lateralidad. ¿Se entendió? ¿Entendieron o ya los volví locos? ¿Querían estudiar fisioterapia? Esto es fisioterapia, es anatomía pura. Esto es fisioterapia. Solamente los médicos y ustedes aguantan el peso de la anatomía, porque yo ya le di clase a los dentistas, hay muy buenos estudiantes, pero nada más quieren saber cuellito y cabeza, cuellito y cabeza. Los enfermeros, no todos, porque hay muy buenos estudiantes de enfermería y técnicos de enfermería muy buenos. Pero luego dicen, maestra, ¿por qué nos enseñan tanto si nada más vamos a ser enfermeros? ¿Por qué? Porque yo no puedo desmembrar la anatomía, porque esta es la anatomía para ustedes, para enfermeros, para fisioterapeutas, para imagenólogos, que también les doy clase, imagenólogos, también, este semestre no les di, pero les doy clase a los imagenólogos, y también esa anatomía, ¿cómo le voy a quitar? Porque eres enfermera, le voy a quitar, no le puedo quitar nada. Y si quieres, esto tienes que aprender, pero los que están metidos en la anatomía son ustedes, mis fisios y mis médicos, son los que aguantan el peso de la anatomía y les gusta, ¿verdad que les gusta Jesús? Jesús. Jesús ni siquiera está. Sí, profesora, disculpe, tengo problemas con... ¿Te gusta la anatomía o estuve hablando como loca? Sí, profesora, es complicada, pero es interesante. Claro, Jesús, claro que es complicado. Y como les dije ayer, antier o cualquier día, ustedes van a egresar de esta benemérita universidad y nadie me paga por decirlos. Yo sé, primero yo estoy en una gran universidad. La benemérita universidad me abrió las puertas porque yo apenas tengo 5 años aquí o 6, ya ni me acuerdo. Sí, no se crean que tengo hace 20 años, no. Y compito con jóvenes. Para mí jóvenes son de 35, de 40 años. Para ustedes ya son viejos, como yo, ¿verdad? No, ya está viejo, ya está vieja. Pues sí, pero la inteligencia, la capacidad no se mide por la edad. Ay, me salió otro verso. La inteligencia, la capacidad no se mide por la edad. Claro, imagínense una mujer pasado los 50 años que nada más estuviera en su casa, digo, sin demeritar a nadie, porque admiro mucho a la gente que guisa riquísimo, pero yo hablo por mí, yo soy médico, y que estuviera yo en casa nada más, como muchos de mis compañeros o compañeras que ya se jubilaron, que están pasando mensajes, no, pobre de mi cabeza, no, ni Dios lo mande, que Dios me permita ser productiva hasta donde yo pueda y seguir preparando niños, jóvenes como ustedes, que alimentan mi vida. Bueno, ya los voy a dejar que ya me duele la garganta. Entonces, ya tienen, y espero que hayan anotado, todo lo que son estos músculos, origen, inserción, inervación de los músculos masticadores, así como la articulación temporomandibular. Yo le he publicado muchas veces en mi Face, búsquenlo por favor, si tengo un tiempecito, se los paso al grupo de WhatsApp. ¿Sale? ¿Chicos? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces,
¿Qué día? Pues nos vemos mañana porque tengo una falta con ustedes, que tuve que ir a la universidad. ¿Cuándo fue? ¿Ayer o antier? ¿Ayer? El martes. Antier, profesora. Ajá, y siempre los dejo los viernes para que hagan sus dibujos. Entonces, ya veremos si hacen sus dibujos mañana. ¿Ustedes qué opinen? Díganme, por favor. Ya nada más sería hacer los dibujos de ¿Digestivo? el sistema digestivo, ¿no? Sí. Ah, ok. Glándulas salivales, hígado, ligamentos, páncreas. Yo les digo luego en mensaje, ¿sale? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Creo que no. No, profe. Bueno, Jesús, Profesora. no tengas miedo, ¿eh? Tú sigue adelante con tu preparación en fisioterapia. Ustedes sigan adelante. Así que a estudiar, pero no tengan miedo de la anatomía. Les digo, tengo 5 años en la universidad y puedo decirles cuántos se han ido a recurso. ¿Cuántos te imaginas, Monse? ¿Perdón? Es que no lo escuché bien. ¿Cuántos se han ido a recurso, Monse? ¿Te imaginas que yo he mandado a recurso? Como el 20%, 30%. Pero si mi manita, una manita o 2 manitas, ni siquiera han llegado a 10 alumnos, les doy la oportunidad. Supongamos, eso sí, los faltistas no perdono nada. Si Stephanie reprueba y uy, hubo una niña así, discúlpame Stephanie, uy, dice cabeza dura, no entiendo. Pues esa cabeza dura estuve batallando con ella porque ella también batalló y no reprobó, pero yo no regalo nada, no regalo calificaciones, no me dejo sobornar por ningún motivo, pero sí ayudo al alumno que quiere estudiar. Acuérdense que no todos tienen el coeficiente intelectual, algunos aprenden más rápido, otros más lentos, pero todos